Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, como decía el doctor Alberto, es que vamos a programar inicialmente por volumen. ¿Sí o no? Es mucho más fácil. Nos dicen, viene un TEC de cráneo, ya sabemos que posiblemente el pulmón viene sano. Viene un paciente con edema agudo de pulmón, ya sabemos que es un paciente que va para ventilación invasiva. Viene un paciente con neumonía, posiblemente va para ventilación invasiva por volumen. Entonces, viene un paciente con un síndrome de Guillain-Barré, es un paciente que también va a ir con ventilación de volumen. Viene un paciente con EPOC, posiblemente va a presión. Entonces, cada patología nos orienta hacia dónde va el paciente. Y el paciente no vamos a trabajar como si fuese una receta de cocina, ¿verdad? El arroz, una taza de arroz, 2 de agua, una cucharada de sal, no. Lo vamos a trabajar de acuerdo a su patología. Entonces, lo primero que hacemos, que Héctor, en este sentido, con el equipo. Marianita. Si decidiéramos ventilar al paciente de manera, en modo de ventilación de urgencia, lo que tendríamos que hacer es únicamente manipular y escoger el tipo de paciente, si es hombre o mujer, y modificar la altura para poder tener ya un volumen corriente objetivo en función del peso ideal del paciente, ¿no? Suponiendo que el paciente mide vamos a ponerle 1,60 por ejemplo, 1,65, inmediatamente ya se nos configura que el paciente va a recibir más o menos como ventilación de ataque 365 mililitros programados en función de 61 kilogramos de peso, ¿no? Activamos inmediatamente la ventilación y ya el equipo comienza a ciclar a ese volumen que fue programado en ventilación. Déjame quitar acá un momentito. Entonces tú dijiste un término muy importante. Lo que él está colocando allá, perdona, es lo que tendríamos acá. ¿De dónde sale lo que él hizo? De esta fórmula, ¿verdad? Está para hombres y para mujeres. Y evidentemente, si no tenemos una calculadora a la mano, en algún momento en que tengamos cierto tiempo, nosotros podemos hacer una tabla, que creo que yo la he hecho por acá. La tengo en otra presentación, la tengo en otra presentación, donde he más o menos calculado las alturas de ciertos pacientes y ya uno la programa directamente. Entonces, como dice Héctor, de acuerdo a la altura del paciente es que lo vamos a ventilar. No es porque el paciente esté obeso y pese 140 kilos, le vamos a meter 900, 800 de volumen, no. Su tejido adiposo lo tiene obeso, pero sus pulmones no están obesos. Tienen la misma configuración de una persona normal, adulta normal. Hay otro método para calcular el volumen, es usar el área de superficie corporal, que lo usan mucho los técnicos respiratorios americanos. Y consiste en colocar la talla, sumándole el peso real que tenga el paciente, restarle 60 y dividirlo en 100. Así un paciente que mida 1,80 más y pese 75 kilos, en fin, tendría 1,95 m de área de superficie corporal. ¿Qué hago con ese resultado? Ese resultado, si es hombre, lo multiplico por 4. Y si es mujer, lo multiplico por 3. Y eso me da el volumen minuto que yo voy a estimar en el paciente. Por ejemplo, si yo multiplico el 9 anterior, lo multiplico como si fuese un caballero, el 4 por el 9 que me dio antes, el 1,95, me da 7,8 litros, es lo que debo darle a él en un minuto. Y ese 7,8 litros yo ahora tengo que dividirlo en cuánto de frecuencia y cuánto de volumen. ¿Ve? Y ahí es donde a veces se nos enreda un poco el cálculo, pero esto se hace
con mucha frecuencia para los pacientes en distrés. Entonces, por ejemplo, un paciente que meta 1,70, aplicándole la fórmula, su peso ideal es 64, su área de superficie corporal con la fórmula le da 1,74, al multiplicarlo le da 7 litros. De esos 7 litros, le vamos a poner 384 de volumen y 18 de frecuencia. Y si yo multiplico 18 por esto, me da 7 litros exactos. Es otro camino, más difícil que el de la tablita, que es mucho más fácil, como el que explicaba Héctor. Volvemos contigo. Ahora nos vamos al ventilador. Supongamos que decidimos, ya porque se hizo el cálculo, por ejemplo, calculamos acá 1,80 m, y fíjense cómo nos da 75 kilogramos para un promedio de 450. Lo que pasa es que por defecto el ventilador uno puede programarlo entre 6, 7 y 8 mililitros por kilogramo de peso. Entonces en este caso está a 8, por eso que dio un volumen más alto que el que calculó. Claro. ¿Aquí lo ven? ¿Acá? Correcto. Ahí está. En este caso estuvo programado para 8 mililitros por kilogramo de peso estándar. ¿Qué dice? ¿Ventilación no invasiva? No invasiva. Eso es, podemos inmediatamente configurarlo tanto invasivo como no invasivo. Vamos a suponer que vamos a un invasivo. Ya. Yo lo voy a cambiar. Vamos a cambiarlo acá. Y nos vamos, aquí lo ponemos invasivo. Vaya a articular esta pantalla. ¿Puedes explicarnos acá Sí. en qué consiste este menú? Sí, en este menú podemos ver todos los modos integrados. Tenemos el ventilador Monal T60, tiene 10 modos ventilatorios. Y de esos 10 modos ventilatorios, algunos van a funcionar en modo invasivo, otros solo en modo no invasivo. En este caso, como Jaime, para apoyarlo, lo vamos a hacer en modo invasivo y vamos a iniciar con una ventilación programada de volumen corriente a 450. Entonces iniciamos la ventilación, le decimos validar. Entonces, está en invasivo y donde lleva el BCB, ventilación con control de volumen. Correcto. Ahora fíjese, para aportar a lo que dice el compañero, cada modo te dispara a ti la receta de parámetros. ¿Sí? Entonces, si usted lo acaba de colocar en volumen, por algún lado le va a aparecer el volumen. Aquí está. Y el hermano del volumen, el flujo. Entonces, estos dos van juntos. En cambio, si yo lo pongo por presión, el volumen no aparece para programarlo, sino la presión. Y el flujo no aparece para programarlo, sino el tiempo inspiratorio. Entonces son parejas que van juntos, para que ya no me enrede. Eso es lo que me cambia. Los demás parámetros se parecen mucho. Continúa, hermano. Ya. Entonces, aquí podemos ver que tenemos un monitoreo constante, tanto en este caso de flujo, porque estamos ventilando por volumen, y tenemos entonces también la posibilidad de medir presión, ¿no? La programación va a depender del resultado inicial de la ventilación de rescate. Lo primero que vamos a hacer, independientemente que hayamos calculado adecuadamente el volumen predictivo en función del peso ideal, la hoja de ruta nos va a dar son los inmediatos gases arteriales para poder valorar exactamente dónde estamos desde el punto de vista de intercambio de gases. Y desde allí vamos a empezar a modificar volumen independientemente del peso o del peso ideal del paciente. El resultado de esos gases arteriales son los que nos van a definir los cambios posteriores a realizar. Y luego, obviamente, el monitoreo continuo. Si tenemos capnografía volumétrica, como es el caso, podemos estar permanentemente valorando la mecánica respiratoria por un lado y la eficiencia desde el punto de vista ventilatorio con la capnografía incorporada, ¿no? Y si le ponemos el oxímetro, tenemos una idea de cómo está la presión de oxígeno aproximadamente. Correcto. Saturaciones cercanas a 90 le dan una presión de oxígeno cercana a 60. Así es. Cercanas al 100%, una presión arterial de oxígeno que puede estar mayor a 100 milímetros de mercurio. Entonces, nunca es bueno tener al paciente saturando 100%. Hay que tenerlo 99 o menos, porque eso me indica que tiene menos de 100 de presión de oxígeno. Porque el doctor Alberto decía, ¿para qué tengo un paciente con más de 100 de presión de oxígeno? Si eso es antinatural. Claro. Y el oxígeno tiene efectos deleterios, como son hiperoxidación,
lo que se llama la hiperplasia, fibrosis, ¿verdad? Retinopatía en los recién nacidos, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, fíjense acá tenemos la FiO2, que si la incrementamos, pues nos va a sonar una alarma porque posiblemente no tengamos suficiente oxígeno. No hay problema, le damos en 21, a lo que me incrementa y lo aceptamos. Generalmente, ¿con cuánto de FiO2 comenzamos con un paciente? Con 100. Pues tenemos que hacerle su primera PAFI con 100. ¿Qué es la PAFI? Dividir el valor de presión arterial de oxígeno, ¿sí?, entre la PI, la fracción inspirada de oxígeno. Lo normal es que sea mayor a 300, ¿sí? Porque si está por debajo de eso, podemos hablar de un estadio de distrés respiratorio, o podemos hablar de injuria, ¿verdad? Y hoy el distrés respiratorio se clasifica en leve, moderado y grave. Antiguamente era en injuria pulmonar o leve o moderado, ¿verdad? Eso cambia. Segundo, el volumen tidal, aquel que me genere la menor presión posible. Generalmente esto yo acompaño, programo el volumen, vigilo la presión y, Alberto, Héctor, ¿dónde programamos las alarmas allí? Ahí necesitamos la presión. Inmediatamente en el mismo. Acá, y ahí está. Hemos seteado la alarma en 40, que es un número ideal para una presión pico. La presión pico y la meseta son diferentes, a menos que esté por modo presión. Modo presión, la presión pico, la meseta son lo mismo. Usted le dice, el techo de presión es 40, al llegar a 40 se para. Se iguala la presión alveolar, esa es la meseta, esa es la presión pico. El modo volumen no, el modo volumen la presión pico varía de una ventilación a otra, pero usted le puede decir a la máquina, no permitas más de 40 de presión, porque los pacientes donde se permite más de 40 de presión hacen más barotrauma, que rompemos el pulmón, ¿sí? Entonces, en la medida que esto se incremente y se acerca a la alarma de presión, usted tiene que ir valorando si es que le está dando mucho volumen al paciente, o que quizá el paciente ese sí se beneficie que lo pase a presión. ¿Ves? Porque usted necesita controlarle algo que le pueda hacer daño al paciente. Luego la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria usted la combina para el volumen minuto que usted quiera dar. En este caso tendríamos cerca de 7 litros, ¿no? Un ejemplo que pusimos. No es recomendable en adultos frecuencias mayores a 30. En un recién nacido sí le tengo que poner entre 40 y 60, pero tengo que tener en cuenta que el recién nacido no hace pausa inspiratoria y su IE es similar, 1.1, 0.91, 0.1, o al revés, 1.109 o 0.605. Él está casi al mismo nivel. En cambio, en el adulto, un tiempo inspiratorio son soportados por 2 o 3 tiempos expiratorios. Nosotros hacemos una pausa expiratoria. El PIB fisiológico se habla de 3 a 5, ¿verdad? Pero es 5, porque con 3 no se logra vencer la resistencia que impone el tubo endotraqueal. Entonces hay que vencer la resistencia del tubo endotraqueal con 5 centímetros. Y fíjense que tenemos una relación cómoda. Si hacemos clic en este botón extra, nos salen las otras variables que están allí, ¿verdad? Acá tenemos el trigger. El trigger ese es un sensor que te permite la comunicación entre el paciente y la máquina. Si yo le dejo eso cerrado y el paciente se despierta, cuando el paciente gatille para decirle a la máquina, necesito tu ayuda, la máquina le va a decir, no te puedo ayudar porque me tienes la compuerta cerrada. Entonces, cuando yo hago el trigger, se lo programo por flujo o por tiempo. ¿Qué trae? ¿Trae los dos o nosotros? Aquí estamos dependiendo. Ahí está por litros. Correcto. Si está por litros, es flujo. Así es. Entonces, el trigger por flujo es que cuando el paciente está en la fase expiratoria, cuando está en esta fase expiratoria, acá, si él hace cualquier mínimo esfuerzo y logra alcanzar el flujo establecido, la máquina lo asiste. ¿Qué nos hemos dado cuenta en todo este tiempo? Que el trigger por flujo es más sensible que el trigger por presión. Incluso, a veces, las mismas oscilaciones cardíacas del paciente, el corazón latiendo, el tubo endotraqueal siente esas vibraciones y la máquina autogatilla como si el paciente estuviese pidiendo una respiración asistida.
y vemos el paciente, le hemos programado 12 respiraciones con 20, pero no es porque está asistiendo, sino porque tiene un flujo muy bajito y la máquina lo capta como un esfuerzo del paciente. Entonces en ese caso pasaríamos de un trigger de flujo a un trigger por presión. Correcto. Es un poco más duro, porque el trigger por presión, puedes volver allá. Estaba tratando de ponerlo duro. Ponga aquí el trigger por presión serían centímetros de agua. Sí, Litros por minuto. aquí tendríamos que modificar el modo ventilatorio, o sea, ventilar por presión para medirlo con centímetros de agua. Bueno, es que hay unos ventiladores como el que yo tengo, sí lo permite ponerlo cualquiera de los dos. Sí, Entonces, cuando tenemos el trigger por presión, el paciente tiene que hacer una presión negativa, hacer un esfuerzo, llevar la agujita o la manilla por debajo de la atmósfera y la máquina le reconoce esa muestra y le dice que asiste. Entonces, por seguridad nunca tengan la sensibilidad cerrada, tenganla abierta. Porque supongamos que usted relajó al paciente con bencuronio. Bencuronio le dice le va a durar 30 minutos, pero usted no sabe si el metabolismo del paciente es mucho más rápido que el de otro y le dura 25 o 20. Cuando llegue a 20 el paciente se le despierta, empieza a respirar y él va a tratar de jalar la máquina y empieza el desacople. Entonces no lo va a asistir la máquina, él solo le está dando mandatorio. Entonces por norma el trigger se abre para que el paciente gatille. Si ya usted lo quiere relajar más o meterle un RAS más bajo, más negativo, usted le pone la sedación o le pone el relajador. Fíjate, Jaime, aquí cómo puede cambiar en la curva de presión, por ejemplo. Podemos, de presión porque él pero, está aumentando la... pero fíjate, lo que quiero es simular una respiración espontánea. Ya, como gatilla. Y entonces fíjate cómo cambia de color la gráfica. Se puso en verde. Aquí está controlada. Y ya vamos a... Y esta sería asistida. ¿Quién la inició? El paciente. Entonces esta sería gatillada por el paciente, limitada por el ventilador y terminada por el ventilador. ¿Sí? Correcto. Sería una ventilación asistida. En el cuadro, en el monitoreo numérico, ustedes van a ver que tiene una mandatoria de una frecuencia de 15 y fíjense cómo se incorpora la respiración espontánea e inmediatamente aparece un pulmoncito y allí podemos ver que ya incrementó la frecuencia. Los 15. Correcto. ¿Sí? A 19. ¿Sí? Quiere decir que si usted como enfermero o médico va a ver qué respiración está haciendo el paciente, nunca se confíe en anotar que tiene 15. Revise las totales. ¿Sí? Porque posiblemente ese paciente esté despierto. O mire algún indicador luminoso donde un pulmón salga disparadito. O mire, como decía Héctor, el color de la onda de presión, donde le puede indicar que está gatillando el paciente y no la máquina. Okay. Bueno, esto sería el modo controlado. Controlado por volumen. ¿Sí? Sí. Pero, vamos a pasar acá, Héctor. Pero le permitimos al paciente respirar con trigger de 3. Si él alcanza un flujo de 3 litros acá, la máquina le va a decir, toma tu ventilación porque la compuerta está abierta. Si yo la tengo en 0, nunca va a asistir el paciente. Bien. Acá, lo que está haciendo Héctor es colocarle un tiempo pausa. Al ponerle el pausa, el paciente va a inhalar su volumetridad y se va a quedar un ratito arriba con ese volumen. Ahí podemos ver la placa. Entonces vamos a ver. El flujo está constante, la pausa es de 10 segundos y la onda de presión tiempo presenta una pequeña mordida, ¿sí? Y la onda de flujo hace una pequeña pausa inspiratoria, ¿sí? Entonces, ¿dónde monitorizamos la presión plato acá? Tenemos que cambiar nuestros indicadores. Y la ves ahí arriba. Aquí está, miren. Presión plató 19. ¿Cuál es? ¿El valor normal? Sí, lo ideal sería que estuviese 25. Pero más que eso, usted tiene que hacer una resta. Deje la otra de esta para enseñarle lo que se cuida hoy día.
Hoy día nosotros hacemos esto. ¿Cuánto tiene de plató? 19. ¿Cuánto tiene de PIB? 19 menos 5. Si está por debajo de 15, ese pulmón está bien protegido. Eso se llama presión de distensibilidad o la driving pressure, que está en muchos artículos ahorita. Presión de distensibilidad. A la presión plató le resto el PIB. Y si me da 15 o menos, estoy en una zona segura. Vamos a incrementar el PIB, compadre. Y dejemos la mordida de plató. Subimos el PIB a 10. ¿Sí? Vamos a ver cómo queda la plató. Ponme la plató por aquí. Ahí está. Subió. 21 menos 10. ¿Ah? 11. Estoy todavía en zona segura. Vamos a incrementar el PIB. Pero ahora le vamos a poner la manito al pulmón, como si el pulmón fuese, como dice el doctor, un pulmón duro de ventilar. Vamos a ver cómo se va la plató ahorita. Vamos a ver la plató. 21, ¿sí? 21 menos 15. Ahí subió. Ahora 35 menos 15. ¿Estamos en zona segura? No, posiblemente estamos injuriando el pulmón. Entonces ahí es donde tenemos que reducir el volumen tidal a valores mínimos de 4 cc por kilo. ¿Ves? Entonces jugamos con esa variable. Fíjese, algo tan sencillo que yo lo puedo monitorizar a la cabecera del paciente. Restarle la plató menos el PIB. Y todo lo que esté por encima de 15 es malo para el paciente. Es un nuevo parámetro que deberíamos tener en la hoja de manejo de cuidados intensivos de ahora en adelante. Bien. Vamos a hacer clic acá otra vez. ¿Dónde? Acá. Ya. El flujo es configurar cómo se le va a entregar el flujo al paciente. Ahorita está en onda cuadrada, esta. Pero si Héctor la cambia a onda decreciente, vamos a ver el flujo así lo vamos a ver. Pero en los modos que controlan el volumen, como este, decrementar el flujo simplemente me ayuda a disminuir la resistencia de la vía aérea. Si el paciente tiene aumentada la resistencia. Por lo tanto, no es recomendado usarlo, sino siempre usar el flujo constante. El volumen es constante. ¿Ok? Y acá, esto es suspiro. Este parámetro sí no me lo sé. Ya, es el porcentaje en tiempo que nos va a modificar un volumen que yo quiero que se mantenga un suspiro por un tiempo programado. Okay. ¿Ya? Entonces esto es como una maniobra, pequeña maniobra de reclutamiento. Nosotros a veces hacemos suspiros, puede ser cuando estemos enamorados, esos son añadidos del corazón, pero a veces involuntariamente hacemos suspiros, porque los suspiros son limpiezas alveolares fisiológicas que nosotros hacemos. Renovamos el aire en los alvéolos. Es una forma de hacer. Y se dice que los pacientes, hay algunos estudios, que los pacientes con ventilación mecánica, que están mucho tiempo estáticos en una misma posición, ponerles suspiros puede ayudar a prevenir la peristalsis. ¿Sí? Por eso se pudiera utilizar. El problema es que eso no sustituye mover al paciente y hacerle vibropercusión, como hacen los terapeutas respiratorios, ni movilizarlo, ni voltearlo, no lo sustituye. Es superior la kinesia, o sea, la kinesiología superior a ponerle suspiros al paciente. Aparte de eso, que el suspiro incrementa el volumen corriente y puede aumentar la presión articular del paciente. ¿Sí? Ah, y aquí está activado, ¿no? 14 suspiros por hora. Ya. Sería, ¿no? Ajá. Con un incremento del volumen tidal de 1.2. Correcto. Ya, ahora se entendió. Bien, entonces, esto sería el modo controlado por volumen. ¿Cuáles parámetros se me activan? Repasemos. La FIO se me activa en todos. El PIC se me activa en todos. El IE se me activa en todos. El trigger se me activa en todos. Pero solamente por volumen me activa el volumen tidal y me activa el flujo
en modo volumen. Ahora Héctor nos va a pasar a modo presión. Entonces, el modo presión es PCB, ¿sí? Ventilación con control de presión. La presión, control, ventilación. Los gringos lo ponen al revés. Bien. Rápidamente la onda, que antes parecía una aleta de tiburón, ahora se convierte en una onda constante. Rápidamente la onda de flujo se convierte en una onda decreciente. Yo solo con ver esto, como decía el doctor Alberto, yo ya sé que el paciente está con control de presión. El control de presión lo vamos a usar en neonatos, ¿verdad? En niños, mucho se usa. Y en adultos también, pero en adultos que no toleren la ventilación con volumen, o donde la ventilación con volumen sea un problema como el incremento alto de la presión, o donde no se distribuya bien el gas, porque el paciente tenga lo que se llama el pulmón benigno, el baby lung, que tienen el distrés, por ejemplo. Entonces, fíjense, ¿hay algún botón acá que me diga volumen tidal? No. ¿Qué quiere decir? Que si yo programo la presión, no puedo programar el volumen tidal. No puedo. Pero yo quisiera alcanzar un volumen tidal. Entonces usted simplemente lo monitoriza, ¿verdad? Acá lo estamos monitorizando el que sale, ¿sí? Y le estamos dando 15 de presión. Quiere decir que si yo bajo la presión, ese volumen lo puedo disminuir, ¿sí o no? Y si yo subo la presión, ese volumen yo lo puedo aumentar. ¿Ve? Entonces voy a estar dependiendo mis ojos acá de que cambios en la presión producen cambios en el volumen, pero no es directamente proporcional siempre. Porque ¿qué sucede si Héctor me coloca el pulmón restrictivo u obstructivo? La presión va a ser la misma que voy a dar, pero el volumen que voy a meter va a ser menor. Miren, ¿ve? Entonces, con la misma presión y con un pulmón obstruido o obstructivo o restrictivo, yo doy poco volumen. Entonces, esto no me garantiza la ventilación minuto. Tendría yo que darle una modalidad de volumen a ese paciente. Este paciente puede ser una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfisema, un paciente con un neumotórax, un paciente con hipertensión intraabdominal, un paciente con trauma de tórax, ¿sí? Son pacientes que me van a limitar esto. Entonces, fíjense, estos pacientes preferiría dar el volumen. Pero ahora, si yo tengo que con 20 de presión le doy este volumen, yo pudiera mantenerme ahí aprovechando que tengo muy buena lactancia, ¿sí? Ahí sí me serviría. Entonces fíjense que si yo incremento la presión, puede ser que se me incremente el volumen cuando el pulmón está sano, pero si el pulmón tiene problemas, no siempre eso garantiza el incremento de presión que aumente el volumen. Entonces, si yo ventilo por presión, ¿a quién monitorizo? Bueno, ahí tenemos un pulmón muy complaciente, 970, un 30, ¿sí? Y a lo mejor, si yo colocara aquí 500 de volumen, aquí de presión me apareciera 30, debe ser algo semejante, pero siempre no se cumple esa ley. El otro parámetro que aparece, no sé si aquí está el tiempo inspiratorio, no me sale. No, lo que modificamos es la velocidad de aceleración del flujo. En este caso de la presión que vamos a entregar, lo hacemos con una pendiente. Es una rampa y lo que hace es modificar ¿Cómo se despresuriza el sistema? Correcto. Es como si usted tuviese un hijo con una patineta. Se le pone la cuesta fácil o la cuesta difícil. ¿Cuál es la vía más rápida para que él ascienda? ¿Verdad? Entonces, fíjense, la rampa esta sería mucho más cómoda para el niño que patina, pero posiblemente esta rampa sea más cómoda para el paciente que respire, porque el aire le entra más rápido, ¿verdad? Entonces, esto es lo que va a acompañar el inicio de la despresurización del sistema. Entonces, fíjense que estamos en modo presión y antes estábamos en modo volumen. Entonces, ¿cuántos modos ventilatorios hay? 2 por volumen y 3 por presión. 5. Repito, 2 por volumen y
Le digo los de volumen. Ventilación mandatoria continua, asistida controlada. Y la otra es SIMB volumen. Ahora le digo los de presión, las mismas. Ventilación mandatoria controlada por presión, SIMB presión. Pero yo le dije que eran 3 por presión. Me falta la espontánea, que es IPAP, presión soporte. ¿Lo suman? Lo combinado. Esos son los 5 modos básicos. ¿Qué hacen los ingenieros? Que toman cualquiera de esas respiraciones y le ponen aditamentos. Le ponen que si un flujo adicional para disminuir la resistencia al flujo endotraqueal. Le ponen un detector que detecta que alcanza la presión máxima y lo pasan a un controlador de presión o un controlador de volumen de acuerdo a lo que quieren. Detectan si el paciente respira y lo pasan de un modo controlado a uno espontáneo automáticamente. Entonces, pero jamás se salen de esos 5 modos. De esos 5 modos. Entonces usted puede decir, el paciente está controlado por volumen, controlado por presión. Está en SIMB volumen o SIMB presión. O está en espontáneo por presión. Porque los espontáneos no son por volumen. Así yo le pongo volumen soporte, sigue siendo por presión. ¿Qué más tenemos acá? Luego acá tenemos, vamos a este primero, presión soporte. Este no tiene SIMB, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Tanto por volumen como por presión. Excelente. Entonces acá tenemos presión soporte. ¿Qué es la presión soporte? La presión soporte inicialmente, aprovechando que tenemos aquí una pizarra, venía en los ventiladores como ASB. Así. ASB. La A significa ASIS. La S, espontáneos. Y la B, breathing, ¿verdad? Asiste la respiración espontánea. Únicamente esta señora se va a activar si el paciente respira espontáneamente. ¿Sí? Entonces, el ASB en los ventiladores europeos, como el Drager, es ASB. Y en los ventiladores americanos es Support Pressure, PS. Únicamente se activa si el paciente respira espontáneamente. Quiere decir que si yo tengo un paciente inasistido controlado, el parámetro de presión soporte no me sirve. ¿Sí? Entonces fíjese que nuestro amigo le ha colocado presión soporte, que aquí está programada en 15, pero como no respira nadie, a menos que él le mueva el pulmoncito, como un gatillado, ¿ve? Ahí respiró el paciente. Entonces él siempre le va a dar 15. Sigue respirando. ¿Y con 15 cuánto mete de volumen? Y vamos a suponer que el paciente necesita 500 de volumen. ¿Qué hago yo para aumentarle el volumen? Incremento la frecuencia, la presión soporte. La subo. Pero la literatura es sagrada y dice, los que saben, nunca coloque más de 22 centímetros de presión soporte. Y si su paciente lo tiene con 6 de soporte y le mantiene el volumen, sáquele el tubo. Porque si usted lo baja a 5 de soporte, le iguala la resistencia del tubo endotraqueal. Y ya no le va a hacer presión positiva. ¿Ve? Entonces, con 6 de soporte es tubar. O T de aire. El método que ustedes quieran. Con 22 de soporte, páselo a otro modo controlado por presión. Porque no está funcionando. ¿Ve? Entonces, ¿con cuánto de soporte comienzo yo? Con 8. Y voy incrementando de 2 en 2 hasta que logre el volumen que yo quiero. Y ahí lo mantengo y cuando el paciente me responda y me supere ese volumen que yo quería, empiezo a decrementar. Y ya cuando lo llevo a 6, lo paso a T. Los 30 minutos de la T, puedo hacerle la maniobra esta de desinflarle el globo previa aspiración para estimar el posible edema de glotis que vaya a tener para una extubación rápida, ¿no? Pero eso es una maniobra que tiene varias aristas que vamos a hablar en Winning. Entonces aquí tenemos un paciente con 18 de soporte que mete 481, pero si yo quiero 350, le pongo la soporte en 16, en 14 y lo voy trabajando.
¿Y qué es el CPAP? Es lo mismo, pero le quito el soporte. El soporte lo llevo a 0 y le dejo solo PIP. ¿Sí o no? Vamos a ver. CPAP, clip, 5, fío y tiene un nivel de sensibilidad. ¿Sí o no? Héctor. Ah, mira. Él automáticamente la debe tener, ¿verdad? Dale ahí al pulmoncito así. Entonces fíjense que el paciente va a respirar sobre una marea. Mire la onda de flujo. Estas son ventilaciones inhalatoria de paciente, exhalatoria de paciente. Aquí hace -2, -3, +1, +2, ¿verdad? Y aquí vemos cómo el paciente está en CPAP. Lo único que le vamos a hacer es una resistencia a la salida del aire. Vamos a mantener la apertura alveolar y el paciente se está oxigenando en toda la fase de la respiración. Ustedes me dicen, ¿un paciente adulto lo puedo tener en CPAP? Yo digo sí, pero en ventilación invasiva. Si está intubado, ¿para qué lo va a tener en CPAP? Sácale el tubo. Ya pasó la prueba de presión soporte, pasa la ventilación espontánea. Y si usted quiere mantenerle un nivel de PI después de extubarlo, colóquele en una cánula nasal de alto flujo, que está de moda, ¿verdad? Flujos superiores a 20 litros por minuto, donde cada 10 litros en alto flujo le va a dar 1 centímetro de agua de PIP. Usted puede llegar a 60 litros por minuto y le está dando 6 centímetros de agua de PIP. Acá viene el amigo con el refrigerio, el amigo Armando. Adelante, gracias. En la silla, quietitos. Ajá, ¿qué otro modo tenemos allí, compadre? Ajá, fíjense. SIMB, ¿qué significa eso? Ventilación mandatoria, sincronizada, intermitente. Sincronizar es que la máquina le permita al paciente respirar sin interrumpirlo. Pero la máquina lo va a dejar hacer cuando la máquina esté en la fase expiratoria. ¿Sí? Si el paciente respira estando la máquina en fase inspiratoria, ella cesa la ventilación también para dejarlo respirar. ¿Qué sucede? Que ese modo está en desuso, porque puede producir alcalosis respiratoria, y los pacientes que estuvieron en SIMB versus los que tuvieron en presión soporte estaban más conectados a ventilación los SIMB. El SIMB es un modo que sirve para unos pacientes crónicos que usted como que no quiere extubar porque todavía no tiene buen reflejo de oxígeno, en un síndrome de Guillain-Barré, que el paciente casi no gatilla, pero no quiere sedarlo, quiere tenerlo activo, en una miastenia, o sea, tiene sus aplicaciones, pero no es una herramienta buena para el destete del paciente. Tanto que los ventiladores modernos ahora te lo pasan ellos mismos de asistido controlado. Cuando el ventilador detecta que el paciente ya está respirando solo, de asistido controlado, te lo pasan a presión soporte. Se llama automodo en algunos, como el Servo, y en el que yo tengo en Ecuador se llama autocontrol. Es decir, que te lo controla de un modo controlado a un modo espontáneo. El mismo aparato te dice, te lo voy a pasar a un modo espontáneo y tú decides a dónde lo quieres llevar. Porque el doctor decía, ponemos el tubo endotraqueal, salvamos la vida, pero vienen los problemas. El paciente se pone hipotenso, ¿verdad? El paciente disminuye el retorno venoso, el paciente disminuye el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye el flujo sanguíneo hepático, disminuye el flujo sanguíneo esplácnico, disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Entonces nosotros al paciente lo metemos en un paquete aparte de las infecciones, en un verdadero paquete. Cada vez que un paciente conecta la ventilación debemos pensar en qué día se va a extubar, a menos que sea un distrés, ¿verdad? O un paciente complicado con alguna patología pulmonar. Pero si el problema no es de causa pulmonar, rápidamente ese paciente tenemos que pensar cuándo le quitamos la sedación y cuándo lo sacamos de la máquina. Bien, ¿dónde más, Héctor? Estamos por ahí, en otra modalidad. Entonces, el SIMB en este ventilador puede ser entregado por volumen o por presión.
En este caso lo estamos aquí programando por presión, ¿no? Entonces lo que hacemos es que lo que clásicamente se hace en ese modo, que es programar en este caso la presión, porque está controlado, está ciclado por presión. Tenemos el SIMB, la frecuencia a la cual va a trabajar, el PIP, el tiempo inspiratorio, y podemos incluso fijar la presión de soporte de trabajo en las respiraciones espontáneas, que esto es muy importante, el tiempo inspiratorio durante ese el periodo de respiraciones espontáneas, la sensibilidad inspiratoria y la rampa o el tiempo de aceleración del flujo, ¿no? Oye, esto es interesante que tú puedas ponerle trabajo al paciente, ¿no? Así es. Sería un SIMB inteligente, ¿no? Correcto. Otros modos ventilatorios ya un poco más avanzados, tenemos el PS Pro, que es un modo específico de la línea Air Liquid, que combina las bondades de la presión de soporte con la posibilidad de graduar de manera automática la presión de soporte en función de un volumen corriente objetivo. Entonces él va a tratar de aumentar y disminuir la presión de soporte para mantener el volumen objetivo que nosotros les prefijamos. En este caso, en este caso sería, fíjense que las casas médicas te cambian la nomenclatura. así es, Pero el principio que tú estás diciendo es que esto es una modalidad de volumen soporte. correcto. Con base en presión soporte. Correcto, pero no fijas volumen. No fija. Lo que hace es fijar un volumen objetivo que va a ser, y esa variable va a estar alcanzada es por presión de soporte. Fíjate que la presión de soporte, disculpa Jaime, por eso que dice auto, porque es autoajustable en función de los requerimientos. Si el volumen fue alcanzado, él inmediatamente comienza a disminuir la presión de soporte para mantener esos 480 del... ¿Qué sucede si yo por lo menos le aplico un poquito de presión al pulmón? Ok. Entonces vamos a ver. Que cambia la onda. Tú lo estás activando. Pero fíjense que me está dando de presión, ¿cuántos, chicos? 24. ¿Sí? 24 es el total. Entonces 26. 5. Esa es la presión real que me está dando el soporte. ¿Cómo calculo la presión soporte acá que me está dando la máquina? La pico menos el pico. Esa es la soporte. Porque esta es la total. Pico menos pico, 21 me está dando de soporte. Correcto. Y me está metiendo un resto de volumen cercano o incluso arriba de lo que yo le pido. Ahora el vaso va a soltar la mano. Sí. Y esto se va a decrementar porque va a conseguir más elastancia, Claro. menos resistencia y más confort. Fíjate que esta modalidad, Jaime, tiene el beneficio que el paciente, nosotros le podemos programar una frecuencia respiratoria mínima, y es desde allí donde el paciente va a comenzar a incorporar respiraciones espontáneas que van a ser asistidas con una presión de soporte automática. Si el paciente, por alguna razón, tiene depresión respiratoria y comienza a descender la frecuencia respiratoria, quien se activa entonces la frecuencia mandatoria, que en este caso es 15, de manera que él no va a estar trabajando a 15 respiraciones por minuto, él va a trabajar espontáneamente desde 8 y va a incorporar espontáneamente todas las respiraciones que él tenga y van a ser asistidos con presión de soporte automática para garantizar un volumen corriente, en este caso de 480. Pero si el paciente disminuye la frecuencia respiratoria por debajo de lo programado, que es 14, de mandatoria, inmediatamente el equipo garantiza esa frecuencia para poder mantener el volumen corriente objetivo que fue programado. Gracias. Es una modalidad espectacular porque nos sirve para el paciente que está sedado, en sedación consciente, en la unidad de, por ejemplo, está en una sala de recuperación postquirúrgica y el paciente se sabe que va a estar descontinuado de la ventilación mecánica precozmente, pero todavía está dormido. Entonces este paciente puede ir incorporando respiraciones espontáneas progresivamente, siendo asistido de manera segura con una presión de soporte que garantice un volumen corriente que fue prefijado previamente, pero que el paciente finalmente al despertar va incorporando nuevas respiraciones espontáneas y
van a asistir permanentemente toda esa respiración espontánea con la presión de soporte ajustada al volumen corriente. Una vez que el paciente ya tiene la frecuencia completamente establecida, espontánea, por arriba incluso de la mandatoria, el paciente ya está listo para descontinuar. En estos modos también podemos medir tendencias y podemos medir una serie de valores de mecánica respiratoria que nos permiten también valorar si el paciente está haciendo esfuerzos negativos, presión negativa, el NIF, o si está haciendo incorporación de respiraciones espontáneas desde el punto de vista central. Podemos valorarlo también con mediciones como la presión de oclusión, por ejemplo. Entonces todo esto, P01. Entonces todas estas variables están incorporadas en el ventilador, pueden ser medidas en casi todos los modos ventilatorios, y este modo ventilatorio de verdad que ha resultado un éxito en las unidades, por ejemplo, neuroquirúrgicas, de pacientes que necesitan... ¿sí? Sí, sí. Sí, sí. El 60, este es el 60, que es igual que aquel, y el 75, que es el hermano mayor, le sigue, que también lo tiene. Entonces son modos que como dice muy bien Jaime, han ido cambiando nomenclaturas, pero más o menos buscan el mismo objetivo, ¿no? Sí, porque el principio es un modo controlado por presión. ¿Ves? Tú le controlas la presión, un objeto de volumen, este es el objetivo. Este es el objetivo. Y él va ajustando la presión hasta alcanzar el volumen objetivo. ¿Qué sucede si le quitamos eso? Fíjense cómo le pusimos ahora al desactivar algo fijo. Entonces, yo puedo decirle, no quiero volumen corriente objetivo. Vamos a ponerlo por acá para que se vea mejor. No quiero volumen corriente objetivo. Yo quito esto. ¿Ok? Y fíjense ahora, yo lo que tengo que hacer es prefijar mi presión de soporte, y ahora es presión de soporte pura, ¿no? Fíjense que acá mismo el ventilador hasta te da la clase, te dibuja la curva y te da los parámetros que tú estás modificando. Así es. Mira, aquí está. La presión inspiratoria 25, de la hasta acá. El pic es esta, y al hacer la resta, esto menos este, me queda que está la presión soporte. Por eso el color naranja, no sé si es naranja, no sé si me vaya. Sí, naranja. Está bien, la tuya está buena porque tienes lentes. Entonces, esta es la presión soporte real, esta es la presión base o pi, esta es la presión pico, que es la suma de A más B. Entonces, dividimos en tres presiones: presión pico, presión soporte y presión base. Correcto. La presión base es la PIP. ¿Sí? Haya PIP o no haya PIP, si es cero, no hay PIP. Se abrevia con Z. Zero PIP, ¿verdad? Y si hay PIP, esa es la presión base. Luego, el incremento entre el PIP y el pico, o la diferencia o el delta entre ellos, o el gradiente, esa va a ser la presión soporte. Y esta es la que vamos a cuidar. Y ahí tenemos la alarma. Estamos bastante lejos de la zona de peligro. Entonces, es importante saber eso cuando el paciente está en modalidad por presión. Esos parámetros, dejándolos fijos, se van a mantener constantes. En modalidad volumen no, eso va a variar. Así es. Ahora, ¿y otro modo? Perfecto. Sí, tenemos adicionalmente, vamos a irnos por acá, tenemos este sistema de dual level, que... Dual level, dos niveles. Entonces pensamos que tiene dos niveles de presión, ¿verdad? No dos niveles de volumen, siempre dos niveles de presión. Vamos a ver cuáles son. Correcto. Entonces, fíjense que podemos programar una presión inspiratoria, una presión inspiratoria máxima. Sería la presión 1. Correcto. Y tenemos la posibilidad de crear nuestro PIP, ¿ok? En función de esa presión inspiratoria máxima, ¿no? Pero mira que acá me aparece un dibujito que me va a enseñar. Me está diciendo, amigo, para esa presión máxima yo le puedo dar un tiempo máximo. Entonces, esta modalidad se me está convirtiendo en una modalidad controlada por presión, donde yo le invierto la relación IE. Y eso, en otro ventilador, se llama APRB. Correcto. Ventilación con liberación de presión. ¿Qué quiere decir? Que yo al paciente le voy a dar un tiempo largo a la inspiración para que él aumente el reclutamiento, mejore la oxigenación, y para botar ese aire le voy a dar un tiempo cortico para exhalar. Entonces le voy a invertir la relación.
¿sí? Entonces yo al paciente lo voy a poner a respirar así. Más larga la I que la E. ¿Qué gano con eso? Oxigenación. Pero tiene su riesgo, atrapamiento de CO2, ¿verdad? Así es. Entonces yo posiblemente desvíe la curva de disociación de la hemoglobina para que el hematocrito entregue más rápidamente el oxígeno a la célula, pero manteniendo un paciente en acidosis. Puede ser. ¿Qué ventaja tiene este modo para quienes lo usan? Quienes lo usan mucho son los mexicanos. El doctor Poblano en México que lo usa mucho, que deja al paciente respirar en la fase inspiratoria y expiratoria, porque la válvula respiratoria es dinámica y permite que el paciente respire. Ahora, es horrible, yo me pongo a pensar, que yo esté inspirando el pulmón y lo tenga así por el ventilador y yo quiera inhalar ahí. Y luego boto el aire y exhalo aquí. Y luego dice, me llenan el pulmón e inhalo aquí, ¿verdad? Eso es antifisiológico. Pero eso también ayuda a que el paciente requiera menos sedación y muscularmente se mantenga activo. ¿Qué dicen los estudios? Es buena, pero es así como bajar la fiebre con pañitos de agua tibia. El paciente mejora transicionalmente, pero al cabo de un tiempo vuelve a donde estábamos. Entonces tenemos que pasarlo nuevamente a ventilación con bajo volumen o a ventilación controlada por presión. Pues cuando analizamos todo, sigue la ventilación convencional, excepto hoy día que el ECMO está duro, siendo los métodos más utilizados. Así Pero es. estos son alternativos que en algunos casos pueden ayudar. Por ejemplo, un paciente que tenga una fístula broncopleural, para no aumentar ese daño, esto puede ser una modalidad periódica. Y tenemos en este modo, en este equipo, también el PRBC. Ajá. ¿Ya? Entonces, el dual level podemos usarlo en invasivo y no invasivo, dependiendo del tipo de equipo que estemos utilizando. En este caso, Si lo usa en no invasivo sería como un bypass. sí, serían dos niveles de CPAP a distinto, uno presión alta y una presión baja, con un tiempo en cada una, que por lo general es mucho más corto en la fase expiratoria. Claro, así es. Y el diferencial de presiones entre esos dos CPAP vendría siendo el equivalente a una presión de soporte, ¿no? en ventilación no invasiva. ¿A qué podemos fijar el volumen corriente objetivo? La frecuencia, el PIP, la relación IE. Ojo, cuando el volumen corriente objetivo se programa como parámetro, no es la variable independiente. Correcto. La dependiente. De acuerdo a la mecánica pulmonar del paciente, ¿lo lograremos o no? Así el es. aparato nos manda un mensaje, ¿no? Sí, incluso el sí. volumen objetivo No se alcanzó. Y si lo alcanza, pues simplemente sigue trabajando. Sí. O te dice que no, es incompatible incluso con la ventilación. Aquí podemos entonces programar automáticamente la presión inspiratoria y le ponemos una presión inspiratoria máxima de techo, de manera que nunca vamos a sobrepasar ese techo de presión. La sensibilidad y nuevamente la rampa o curva de aceleración de la presión, en este caso, que nos va a ir midiendo la velocidad de entrega, ¿no?, de ese flujo inspiratorio. Fíjense que una de las características de estos nuevos equipos es que ellos son muy seguros, siempre cuidan la presión del paciente. Correcto. Pero hay casos que uno ve médicamente en la unidad de cuidado intensivo donde no hay manera de controlarle la presión al paciente. El paciente necesita presiones de 60-70 centímetros diarios y eso es algo altísimamente peligroso. Y se ha llegado a que al paciente prefiere el médico ponerle 2 tubos de drenaje torácico, uno en cada pulmón, para que pueda tolerar esas presiones tan altas, ganando oxígeno. Si ya intentó pronarse, no tuvo los beneficios. Si no tiene ECMO, evidentemente. ¿Sí? Eso lo he visto hacer. Pero no es la mejor técnica porque la mortalidad es altísima. ¿Qué Sí. más tenemos por acá?
Me- Más o menos en resumen, en ¿cuáles resu- son las modalidades? estas son las modalidades. Depende. Depende. Si tienes el paciente despierto, generalmente la rampa es recomendada modificarla cuando el paciente está despierto, para que tú observes cómo está la entrada de aire, el uso del trapecio, el músculo del cuello, cómo el paciente gatilla. Muchas veces ver el paciente jalando el ventilador y a lo mejor modificando la rampa está mejor. Sí, lo incrementa. Sí, haciéndolo más rápido, más lento. Cada paciente nos va a decir exactamente. Sí, porque también a veces el paciente se desacopla si le pones una rampa muy lenta. Así es. Entonces te va a hacer como esto, como una ventilación dentro de otra ventilación, porque está modificando el tiempo de presurización, porque lo hiciste muy lento y lo necesita más corto. Entonces tienes que ver la P1, la primera curva de la onda presión tiempo. Ah, bueno, vamos a poner el pulmoncito en neonato ahí. Ahí está. Bueno, al neonato lo vamos a trabajar con presión, ¿sí? Bien. Entonces, pero al neonato también le podemos calcular el volumen corriente. Para un neonato de unos 3 kilos, ¿cuánto sería un volumen corriente ideal? Ah, mira, el aparato nos trae también. Vamos a ver cuántos kilitos. Los niños, generalmente. ¿Cuánto es la talla? A partir de 3 kilos, 45 centímetros. ¿Verdad que sí? Por ahí ronda. Entonces, hay que activarle bebé. Sí, hay que bebé es la traducción que nosotros entenderíamos como lactante, ¿no? O RN. Sí, Sí. neonat recién nacidos Entonces tenemos a 45 término. y le vamos a dar expresión, ¿verdad? Entonces lo cambiamos a presión porque está no invasivo. Esto para mañana, ¿tú nos puedes conseguir una mascarita de veneno? Sí, sí. Listo. Bien. Entonces, ¿qué modo le vamos a dar al niño? Presión. Vamos a darle presión. ¿Cuánto de presión comenzamos? Poquito. 12. No un número aleatorio, vamos a poner 12. Validamos, le pusimos 12 presión y empezamos a ver las gráficas. ¿Cuánto metemos de volumen? ¿Cuánto queríamos de volumen? 20 ml. 6 por 3, 18, ¿verdad? 20. Vamos por encima, ¿qué hacemos? Bajamos la presión a 10. ¿Sí o no? Vamos a bajar a 10. Esperemos y paciencia. Tampoco es que vamos a ser tan cerrados con los números. Porque acordémonos, tenemos ahorita un circuito de adultos. ¿Verdad? Claro. Entonces, de cierta forma, tenemos que compensar también la presión de comprensibilidad y minimizar el espacio muerto instrumental que estamos produciendo. Entonces, simplemente yo miro el dígito, miro la presión y ahora me voy a la capnografía volumétrica si la tengo y si no a los gases arteriales. Y esos son los mejores indicadores que me van diciendo si ese volumen es ideal para ese niño. Segundo, ¿cuánto de frecuencia le coloco? Puedo ponerle 60 y de tiempo inspiratorio 0,5 y me queda la relación 1 a 1, 0,5I, 0,5E. Esa es una receta de película para un recién nacido que me acaban de traer de la sala de parto a la unidad de neonatología. ¿Sí? Un afío, ojo, un afío de cuánto. Ahí hablamos del cierre preductal. ¿Es pretérmino? ¿Es atérmino? ¿O es postérmino? Entonces, si es pretérmino, yo debo los primeros minutos tener una saturación menor a 90, 88, 89, 90 cuando mucho. Y a partir de los 5 o 10 minutos ya puede incrementarse a 92. Entonces, las saturaciones en recién nacido, 92 es lo ideal. ¿Sí? Y en la medida que el niño alcance su desarrollo y los días vayan pasando hasta que ya puede llegar a 90 y tanto. Porque todo eso sí le puede producir daño inicial. Incluso los niños que nacen con problemas de que hay que reanimarlos en la sala de parto, primero se le da aire ambiente. Luego se les pone el neopuff, ¿verdad? Es un ventilador adaptado a la incubadora que trae ya la presión allí graduada y se ventila. Y si no, nos toca a mano con ventilación máscara. Entonces, fíjense,
La presión ahorita inspiratoria es 8 y me está metiendo 28. La frecuencia es 40. La relación 1 a 2. Vamos a pasar acá. Vamos a... Sí, perdona Héctor, vuelve atrás. ¿Puedes ponerle la frecuencia 60? 60. Entonces mire cómo me cambia el tiempo inspiratorio. 60. Vamos a ver si yo puedo cambiarle el flujo o tú le cambias la rampa, ¿no? Dale acá. La pendiente, ahí, 120. A ver una cosa. Pongo la relación. 1, 2. ¿Cómo hago, Héctor, para llegar a esto 1, 1? Ahí está. Esa es la ideal. ¿Qué le hiciste? ¿Le moviste la? Ah, ya, ¿ves? Entonces ahí sí lo tengo donde yo quiero. Ahí sí tengo un tiempo inspiratorio de 0,5 y un inspiratorio de 0,5. Ahí lo tengo. Como se ventila, retiremos esto para ver la curva de presión. Aquí está. Ahí lo tengo en relación 1 a 1. 1 a 1. Así se ventila un recién nacido. ¿Alguna otra pregunta? El PIB, 3 a 5. A ese sí le puedo poner 3 a 5 porque la resistencia es menor por el diámetro del tubo. 3, 4, 5 de PIB va bien con ese niño, con una saturación objetivo. Ya está. Y el trigger, bajitico, 0 punto tanto, si es posible. Ahí está, 0,5. Así es. El trigger en los niños, un trigger suave, porque su gatillado es muy, muy suave, aunque pueden manejar la misma cantidad de presión. Incluso, cuando el niño nace y pasa del medio líquido al medio gaseoso, la primera inspiración que inspira el reflejo que dijo el doctor Heringbauer, el niño puede alcanzar menos 90 centímetros de agua para aperturar ese alvéolo. O sea que tiene muchísima más fuerza inspiratoria que el adulto. ¿Sí? Eso sí, menos compliance, menos complacencia. Entonces, ahí está programado para un recién nacido. ¿Cómo sería para un pediátrico? Como el balón, el tubo ya tiene balón, ya pasa de 4.5 el tubo, ¿sí? Posiblemente ese niño se beneficie del volumen. Claro. Peso por 6 o peso por 7 o peso por 8. Le damos volumen. En UCI pediátrica donde yo trabajo le damos volumen. Y se usa también PRBC. Presión regulada o controlada con volumen objetivo. Y ese le va muy bien a esos niños. ¿Listo? Ajá. Bien. Para efecto de reanimación, recién nacido es el que está en la sala de partos. Cuando el recién nacido pasa a la incubadora se llama lactante, porque va a recibir su primera toma, ya sea de glucosa o leche materna o fórmula. Y cuando tiene 1 año ya pasa a ser pediátrico. Así lo manejamos nosotros. ¿Sí? No hablamos de preescolar, escolar, no, eso es para las vacunas. Tanto para reanimarlo como para ventilarlo. Entonces está recién nacido, sala de partos. Su primer paso a incubadora se llama lactante. Y al cumplir el año ya es pediátrico. Incluso las dosis de epinefrina es 0,01 y cuando pasa a ser pediátrico es 0,1 miligramos por kilo para darle RCP. Entonces, recién nacido, lactante, pediátrico. Y cuando llega a los 12 años, adulto. No es puber ni adolescente, es adulto.